Bueno, nosotros escogimos el documental de Karl Marx porque nos parece muy importante resaltar el capital monetario que maneja el país acá, eh, ya que Karl Marx fue el creador de la teoría de la plusvalía. Nos parece de vital importancia que explicar este tema, en qué consiste este tema. Plusvalía consiste en, voy a dar un ejemplo para que lo entiendan más claro. Estoy trabajando en una empresa en la cual hacen zapatos y hago el día lunes 20 zapatos, el día martes 60 zapatos, el miércoles 80, el viernes vuelvo a hacer 20. Entonces, al fin y al cabo le van a resultar pagando a usted el mismo dinero. Y lo que quería calmar era que su trabajo se hiciera valer y que entre más trabajara, más le pagaba. O sea, que su trabajo valiera lo que, el esfuerzo, valiera el esfuerzo que usted hacía, así mismo valiera su trabajo, su pago. Entonces, me parece muy importante resaltar esto porque ya que si el Estado manejara esa teoría de que entre más trabajes, más vas a recibir, más va a ser tu remuneración o su remuneración. Entonces así la sociedad estaría más avanzada porque la gente se dedicaría más a trabajar y el país estaría en un desarrollo más alto, puesto que, ¿por qué lo digo? Porque la gente, ya que esto no se trabaja, no se hace, no se lleva a cabo, entonces la gente se dedica a trabajar menos y por eso el país está Carlos Marx, un poco el padre de bajo en Karl cuanto al Marx, desarrollo era un próspero abogado industrial y económico. judío de ideas generales. Cuando Prusia se anexó a la zona de Renania, puso en vigencia la reglamentación que prohibía a los judíos, entre otras cosas, trabajar en la administración de justicia. Por lo tanto, para poder continuar ejerciendo como hombre de leyes, en 1824 se convirtió al evangelismo e hizo bautizar a su esposa e hijos. Hasta 1835, el joven Karl cursó sus estudios en el Liceo Friedrich Wilhelm en Treverix. Luego estudió Derecho en las universidades de Bonn y Berlín. Como era un muchacho muy inquieto y brillante, estudió también filosofía, historia del arte y literatura. En 1841 obtuvo el título de doctor en filosofía en la Universidad de Jena, con una tesis sobre filosofía griega ambigua, a diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro. Sin embargo, decidió no seguir la carrera académica y docente, sino dedicarse al periodismo. Publicó así en 1842 algunos artículos en diversos medios de la izquierda hegeliana y pronto llegó a dirigir, en Colonia, un periódico liberal financiado por industriales renanos. Conoció por esa época a quien sería de ahí en más su mejor amigo y su más incondicional colaborador, Friedrich Engels. Al año siguiente contrajo matrimonio con una amiga de la infancia, Jenny von Westphal. En esos años, además, redactó varios ensayos en los que sabe señalar el titulado sobre la cuestión judía y concluyó su trabajo Crítica de la filosofía del Estado de Hegel. Para Marx, el Estado no era, como parecía ser para Hegel, la realización racional de la libertad, sino la institucionalización de la explotación de toda una clase, la de los trabajadores asalariados, que quedaba marginada de la plena humanización. La contradicción entre capitalistas y proletario exigía su superación dialéctica. Hegel no veía esto, según Marx, y así su filosofía terminaba legitimando el statu quo. Sin embargo, no se trataba de rechazar a Hegel, sino de hacerle asentar firmemente sus pies en la materialidad de lo real, utilizando precisamente el principal descubrimiento hegeliano, la dialéctica. Solo que en virtud de este sigilo, no se estaba ya delante de una dialéctica idealista, sino delante de una dialéctica materialista. En 1844, Marx se instaló con su esposa en París,
donde intentó vivir de su colaboración periodística a diversos periódicos y revistas. Comenzó a estudiar a fondo a los economistas clásicos ingleses y se contactó con la llamada Liga de los Justos, una sociedad comunista secreta, así como con diferentes reuniones obreras. Marx encontró gran afinidad entre sus propias opiniones y las doctrinas de los comunistas, que cuestionaban radicalmente al sistema capitalista y proponían la propiedad común de los medios de producción. En esos años escribió sus manuscritos económicos filosóficos, que permanecerían inéditos por casi 90 años. En ese texto, Marx denunció la naturaleza alienada del trabajo bajo el capitalismo, contrastándola con la idea de una sociedad posible en la que los hombres pudieran desarrollarse libremente en un marco de producción cooperativa. Se relacionó también con los anarquistas y escribió junto con ellos un libro que fue publicado en 1845 y que cuestionaba el mundo académico alemán de esa época, la Sagrada Familia. Marx colaboraba en un semanario en lengua alemana, dependencia netamente antiprusiana, que se publicaba en París. Cuando el gobierno de Prusia, molesto ante las críticas de que era Augello, solicitó al Ministerio de Interior francés que tomara medidas para acabar con esa publicación. Todos los columnistas y periodistas del semanario dieron sus visas revocadas, entre ellos Marx. Expulsado de Francia, se dirigió a Bruselas. Redactó allí su famosa tesis sobre Feuerbach, la más famosa de las cuales dice: no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, de lo que ahora se trata, y de transformarlo. También escribió entonces La ideología alemana, libro que fue conocido después de su muerte. Explicaba allí que la naturaleza de los hombres depende de condiciones materiales. Las instituciones e ideologías mediante las cuales los hombres regulan sus relaciones se comprenden a sí mismos y entienden el mundo en el que viven. Están condicionadas por la base económica de la sociedad. Por lo tanto, según Marx, los hombres solo podrán realizarse plenamente en una sociedad libre y racional. Ahora bien, en la sociedad capitalista, grandes sectores de la población son relegados a condiciones inferiores de vida en nombre del principio de la visión del trabajo. Esto significa que, en términos hegelianos, la sociedad capitalista carecía de realidad racional. En 1847, Marx dio a conocer su Miseria de la filosofía, obra en la que respondía polémicamente a la filosofía de la miseria del anarquista Pierre Rosser Rudolph. Ese mismo año fundó, junto con Engels, la Sociedad de Obreros Alemanes de Bruselas. Fue elegido vicepresidente de la llamada Acción Democrática y poco después participó en el segundo Congreso de la Liga de Comunistas, realizado en Londres. Se le encargó entonces redactar, junto con Engels, un manifiesto. Ese texto, del Manifiesto Comunista, fue publicado en febrero de 1848. Allí, Marx y Engels plantearon que la historia de las sociedades es siempre historia de las luchas de clases. Este principio fue la base de lo que luego se llamaría el materialismo histórico. En 1849, Marx publicó Trabajo asalariado y capital, también un artículo sobre la historia del Imperio prusiano que tuvo como consecuencia su inmediata expulsión del territorio alemán. Marx se instaló entonces con su familia en Londres. Como inmigrante irregular, no podría acceder a un trabajo estable, y su única posibilidad de subsistencia consistía en escribir artículos para diversos periódicos. Si bien tuvo algún éxito en ese campo, se trataba de un trabajo bastante mal pago, y la situación económica de la familia Marx se convirtió en francamente mala. 3 de sus hijos fallecieron en esos años, y la salud de su esposa y la suya propia se deterioraron irreversiblemente. Sin embargo, Marx no dejó de estudiar y aprendió español y ruso.
todos los días en la biblioteca del Museo Británico y allí leía y escribía.